¿Cómo están? Esto es Final Abierto. Hoy tenemos un nuevo programa para compartir con ustedes, en el que vamos a hablar de diferentes cuestiones. Con Martín Barrionuevo hablamos de política y también de pandemia. ¿Cuáles son los números en relación al COVID, en lo que ya llevamos de aislamiento y distanciamiento? Y por otro lado, el año que viene es un año electoral aquí en Corrientes y le preguntamos también qué pasa con el Partido Justicialista y las elecciones que vienen. Recibimos también al presidente reelecto del Superior Tribunal de Justicia, el doctor Luis Eduardo Rey Vázquez, y hablamos un poquito de todo lo que pasa con el Poder Judicial. Y una de las preguntas centrales tiene que ver con qué pasa con las libertades, qué pasa con el estado de excepción que vivimos durante toda esta pandemia y si él cree que toda esta situación se va a revisar y si eventualmente va a generar algún movimiento de causas judiciales en el futuro. Además, hablamos con la doctora Nora Maciel para que nos explique cómo está conformado el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo que se está tratando en el Congreso de la Nación. El año que viene va a haber elecciones y tenemos que elegir gobernador. Así que vamos a hacer, también en este programa vamos a presentar una serie de nombres, de propuestas, de futuras fórmulas para ir definiendo también las candidaturas que se van a ir presentando y los nombres que van a ir danzando de aquí a las elecciones que se calcula que va a ser entre agosto y septiembre del año 2021. Esto es Final Abierto. Aquí comienza y esperamos tus opiniones en nuestras redes sociales. Contador Martín Barrionuevo es senador de la provincia de Corrientes, pero durante esta etapa de la pandemia se ha hecho famoso, digo, entre comillas, en las redes sociales por sus estadísticas, por sus gráficos sobre la pandemia, no solo en Corrientes, sino en todo el país. Martín, preguntarte cómo está hoy la situación en Corrientes, ¿no? Estadísticamente hablando. Hola Carlos, hola Pepe, gracias por la invitación. La verdad es que la situación en Corrientes es distinta a la del resto del país. Corrientes y San Juan, provincias que venían con la situación bastante controlada, son las dos jurisdicciones que hoy están todavía creciendo. Es cierto que en Corrientes en la última semana hemos logrado una estabilidad, luego de llegar a un valor muy elevado, de más de 300 casos en la media en toda la provincia, con foco en la capital. Después tuvimos una reducción y es como que nos quedamos en ese escalón. Suele comportarse así la evolución de la pandemia en otros lugares, es decir, tanto para crecer como para bajar suele escalonar. Así que bueno, veremos si con mejor comportamiento social, con menor movilidad, con mayores cuidados, logramos efectivamente que este escalón sea la previa a una nueva reducción. La disminución de los casos activos, de 2.200 el 22 de noviembre a 1.500 en los cuales estamos hoy, ¿es un buen dato? Es un buen dato, pero con un poco le decimos nosotros los contadores, de contabilidad creativa. Yo creo que nosotros tenemos que evitar endulzar la situación. Te lo dije varias veces en otras entrevistas. A ver, cuando se dice endulzar las situaciones, basta de mensajes. Sí, decir que estamos más o menos bien. A relajarse. Sí, decir que estamos más o menos. Es cierto, por supuesto, si te digo que tuvimos el valor máximo hace 10 días, es lógico que hoy tengamos un poco menos de casos activos, pero no en la cantidad que hoy se menciona. ¿Por qué te digo esto? Porque en realidad, evidentemente, están dando de altas con menos días, o los detectamos muy tarde, porque en realidad vos ves la cantidad de activos que se informan hoy y son los casos de los últimos 6 días. Entonces, la verdad es que a mí me gusta ver siempre la pendiente, ya no tanto de los casos activos como la de contagios, y allí es donde veo ese escalón que ojalá podamos conseguir una nueva reducción. Barrionuevo, le hago una consulta. Buenas, ¿cómo le va? ¿Cómo te va? Pensando en la economía, muchos han planteado el binomio economía versus salud, ¿no? Y tratando de superar eso, ¿cómo responde la gente en esta situación a las cuestiones económicas? Se abren los bares, pero igual la gente no va o sí va,
¿Y cómo influyó esto en las otras provincias donde ya pasaron por una cantidad más alta de casos y están bajando la curva? Sí, efectivamente. Nosotros, bueno, en Corrientes tuvimos el camino inverso, ¿no? En donde tuvimos durante mucho más tiempo las actividades abiertas. La realidad es que en el sector donde más se ve la caída de la demanda, que es esto que mencionás vos, justamente en el sector de servicios. Y dentro del sector de servicios, en particular en todo lo que tiene que ver con esparcimiento, ¿no? En donde la reactivación económica que se empieza a ver ya desde el mes de septiembre en la Argentina, la reactivación económica desde el lado de la oferta, desde el lado de la industria, desde el lado de la construcción, desde el lado de la producción de automotores, etcétera, encuentra un freno en la demanda y en estos nuevos comportamientos sociales y en esta nueva composición de la demanda también, ¿no? En donde dejamos de comprar un poco lo que tiene que ver con ropas, textil, porque salimos menos, pero compramos más cosas para el hogar o para disfrutarlas en familia. Esos cambios generaron en la recuperación económica, se está empezando a dar niveles muy distintos, depende de cada sector. Y el sector, sin duda, más castigado es el del esparcimiento, tanto de restaurantes como de turismo, ¿no? Ahora, Martín, el gobierno provincial es optimista porque dice que la tendencia ha comenzado a mejorar. ¿Vos compartís esa visión o no? Yo creo que es probable que empecemos a reducir los casos en la medida que nos comportemos adecuadamente, ¿no? Es por eso que yo siempre, e incluso hasta adrede lo hago, ¿no? Por allí después en las redes te dicen, pero qué mala onda tener. Sí, prefiero hacerlo así, e incluso desde la oposición creo que estoy colaborando más con el gobierno provincial, dando la nota del riesgo que como pasó a nivel nacional, que la oposición decía que no había que hacer nada y que salgamos todos, ¿no? Entonces creo que mi aporte es ese. Yo creo que nosotros las noticias las tenemos que ir consolidando y hasta ahora no las hemos consolidado. Se hablaba de una cuestión comunicacional, Martín, pero ¿qué otra crítica hoy le harías al gobierno provincial en el manejo de la pandemia? Bueno, creo que en la cuestión del hospital de campaña, evidentemente, una cosa es la infraestructura y otra cosa es el recurso humano con el que cuenta la provincia en general y la forma en que lo remunera, ¿no? Que esto no es de hoy, pero yo creo que nosotros debimos haber avanzado claramente en políticas vinculadas con la carrera sanitaria. En mi caso en particular tengo un proyecto de ley presentado de carrera sanitaria en la provincia de Corrientes, que existe pero que no tiene escalafón y que además no se aplica. Entonces, me parece que nosotros siempre caemos, hoy veía algunos spots saludando y la verdad que aprovecho también la posibilidad de saludar a los médicos y médicas. Ahora, la realidad es que más allá de los saludos y de algunos aplausos que se apagaron hace mucho, nosotros necesitamos fortalecer a nuestro recurso humano y creo que en eso hemos quedado cortos, ¿no? El año que viene, el 2021, es un año electoral en la provincia de Corrientes porque se elige gobernador. ¿Cuál es el panorama político que prevé el contador Martín Barrionuevo? La verdad que yo veo que, como todo, la pandemia por supuesto influyó mucho en la cuestión política, en la cuestión de cómo vincularnos, en las dificultades que tenemos aquellos que no estamos en gestión, incluso para llevar adelante la actividad política. Pero más allá de esto, veo que desde el Partido Justicialista nos venimos organizando, venimos actuando. Esta semana en la legislatura provincial hemos generado un hecho político en total acuerdo, cosas que del otro lado de la construcción, del lado del oficialismo, empiezo a ver diferencias cada vez más marcadas. ¿Hoy ves que el peronismo tiene realmente expectativa de poder? Porque ante la opinión pública no parece. Es cierto lo que decís y es algo que debemos revertir, ¿no? Yo no solo veo, sino sé que el Partido Justicialista tiene expectativas de poder, que esas expectativas
tenemos que lograr que la propia comunidad lo internalice, ¿no? Y que la sociedad nos vea como una alternativa, no solo de poder, sino fundamentalmente una alternativa para conseguir una corriente mejor. Para lo cual, digamos, lo que pasó en la legislatura debe extenderse mucho más a los órganos partidarios, al interior, a las distintas capas dirigenciales, sobre todo a la gente, que es un poco lo que estaba faltando y lo que quedó en evidencia en la última elección. Sin dudas. Y tengan en cuenta ustedes que nosotros venimos de un 2019 en donde no fuimos, como dirigentes políticos, no fuimos capaces ni siquiera de presentar nuestra boleta. Claro, ¿no? claro. Entonces, lo primero que uno tiene que tener para resolver estas cosas es autocrítica y saber que forma parte de un espacio. Después tendrán más, menos responsabilidades, pero no vale esto de que miro de costado cuando las cosas salen mal. Yo por lo menos tengo la clara idea de que cuando las cosas salen mal, lo que hay que hacer es ponerse a trabajar para corregir. ¿Y se están trabajando en eso? Sí, sin duda. La verdad, desde afuera uno no ve señales. Está bien, pero porque tiene que ver con esto de la pandemia. Una reunión no necesariamente hay que comunicarla, sacar fotos. Estamos trabajando, estamos dialogando. Sobre temas trascendentales, Estamos... Sí, bueno, a ver, yo te digo... temas trascendentales. Recién estuvimos hablando un bloque entero de un tema trascendental que atravesó a la Argentina, que es la pandemia. Y el Partido Justicialista en Corrientes ha sido absolutamente constructivo. Ha tenido una posición que pocas veces se destaca, pero que no hemos encontrado en la oposición a nivel nacional del radicalismo y del PRO. Entonces, esas también son posiciones unánimes que el Partido Justicialista muestra ante la sociedad. Ahora, es cierto que nuestra construcción tiene que partir de lo que estamos haciendo en este momento tras bambalinas, que es sentirnos todos parte de lo mismo, sentirnos parte de un todo, de un colectivo, por encima de los nombres propios, volver a sentirnos de esta forma para que la reconstrucción sea real y para que efectivamente la sociedad nos vea de esta manera. Pero eso que si bien es romántico y está bien, hay que hablar de nombres y el año que viene se eligen candidaturas y se eligen nombres, ¿no? ¿Vas a ser candidato a algo? ¿Vas a ser candidato a intendente, por ejemplo? No, sinceramente no lo planteo, pero seriamente, y no por ser romántico, que mi señora me dice que mucho no lo soy, pero no por ser romántico, sino porque sinceramente si no tenés un colectivo donde subirte, candidato de qué vas a hacer. Es una cuestión no descartar esa posibilidad. No la descarto, pero no la pongo por encima ni por delante de nada. De nada. Una candidatura de ninguna manera puede ser el condicionante de un armado, una construcción colectiva. Yo creo que nosotros en el PJ siempre lo fue, y 2019 es la muestra más acabada de que se atomizó el PJ por pequeñeces. Sí, sin duda. Y por eso te decía, a partir de allí tenés que corregir. Y tenemos una dificultad más, ¿no? Nosotros tenemos en el Partido Justicialista hoy una gran horizontalidad. Y el justicialismo se caracteriza por ser verticalista. Y hoy no tienen líder. Y hoy tenemos muchos liderazgos, en todo caso, que en definitiva termina siendo una carencia de un liderazgo. Eso se hubiera sin duda resuelto en la medida que hayamos podido llevar adelante nuestro proceso interno, que estaba previsto para este año. Pero ya interna pensando el año que viene tampoco. Está bien, no les queda tiempo. Está bien, Carlos, pero por eso te digo, yo no pienso solo en el 2021, porque si no me voy a equivocar. Si yo pienso que del lugar en el que estamos, en el que estuvimos en el 2019, vamos a salir pensando solo en el 2021, nos vamos a equivocar de nuevo. ¿Cómo construís una alternativa de poder en tan poco tiempo? No descarto que se pueda hacer el proceso interno en primer lugar, aunque por supuesto todos somos conscientes de las dificultades. Y después la construcción se va a dar con esto que te decía recién, con los escenarios cambiantes, con una agenda distinta, con un gobierno nacional llevando adelante un proceso de recuperación económica en todo el país y en la medida que seamos capaces, inteligentes, todos, de conformar un colectivo, de seleccionar a los mejores hombres y mujeres para las candidaturas. ¿Y a Cámara lo ves adentro o afuera del PJ?
todos aspiramos a que Camargo esté adentro. ¿Hablás con él o no? Sí, hablo, no muy seguido, pero hablo. Me parece que bueno, él fue nuestro candidato a gobernador en las últimas 2 elecciones, así que y quiere ser de nuevo, digamos, ¿no? Y no parece dispuesto a ceder en ese esquema. Está bien que así sea. ¿Lo acompañarías o no? Por una está bien que él plantee sus intenciones. También hay otros compañeros y compañeras que han planteado esas intenciones. Yo hoy me niego absolutamente pensar en candidatura por encima de una construcción colectiva. Ningún nombre propio, para que les quede claro, a ver si lo planteo al revés, a ver si me entienden. Sí. Ningún nombre propio hoy nos asegura unidad en el 2021. Nosotros tenemos que generar la unidad a partir de un proceso colectivo, no a partir del nombre propio. Después seleccionaremos nuestros candidatos y candidatas. Las cifras de obesidad infantil y de obesidad en la población general llaman cada vez más la atención y preocupan a la comunidad en general y particularmente a la comunidad médica. Desde hace un tiempo surgió en el Senado de la Nación un proyecto de ley de etiquetado de alimentos o ley de etiquetado frontal que justamente propone que haya un señalamiento en el frente de los paquetes de alimentos procesados donde se pueda conocer cuáles son esos productos dañinos que tiene cada uno de los alimentos. Por ejemplo, un exceso de azúcar o un exceso de grasas tiene que figurar ahora con un octógono negro en el frente de cada paquete. En el Senado se aprobó, pasó a la Cámara de Diputados de la Nación, pero ¿qué pasó allí? El lobby de las empresas fue más fuerte. Hasta ahora la ley no puede salir, pero es una política clara que apunta a una acción concreta para tratar de bajar el consumo de grasas y azúcares, sobre todo en los más chiquitos y chiquitas, que son los que siempre tienen mayor debilidad frente a las publicidades. Entonces, esta ley no solo va a estar con este etiquetado en el frente de los alimentos, sino también apunta a una fuerte campaña para bajar las publicidades de este tipo de consumo. Los primeros días de la semana el Superior Tribunal de Justicia eligió nuevo presidente. En realidad reeligió al presidente de los últimos 2 años, a Rey Vázquez. Es la segunda reelección. Este es el tercer año consecutivo que va a ser presidente del Superior Tribunal de Justicia. Así es, y por supuesto, si tuviéramos que hacer una mirada rápida o una primera mirada acerca de esto, decimos nuevamente un hombre es el presidente del Superior y además mirando también la conformación del Superior Tribunal de Justicia. ¿Cómo viene o cómo vino siendo esto? Bueno, básicamente en los últimos 25 años, si nosotros tomamos los últimos 25 años, 12 presidentes y solo uno fue mujer, una mujer. Estamos hablando, nos remontamos al año 1997, 1998. Alicia Fagalde de Duhalde fue presidenta del Superior Tribunal de Justicia. Es decir... Claro, hace mucho tiempo. Pero tenemos el antecedente. Claro, sí, por supuesto. Ahora, hace algunos días cuando nos visitaba el ministro Viñolo, él reconocía que hacía falta incorporar más mujeres dentro del Ejecutivo, por ejemplo, y esto lo podemos mirar como un pequeño guiño dentro de lo que se intenta pensar dentro de un cambio. Pensemos en la legislatura, trabajando también un proyecto que está bastante trabado, podríamos decir, en relación a la paridad de género. ¿Qué pasa en el Poder Judicial? Exactamente. Bueno, la legislatura, recordemos que fue presidida por mucho tiempo por Josefina Meavé Mató, pero también fue un caso, pongamos, aislado, porque después de Josefina Meavé tampoco no hubo mujeres y cuesta mucho también, estamos discutiendo la paridad para la conformación de las listas. O sea, imagínate, de ahí, una vez que las listas se van a votación, a elecciones, conformar por los distintos cupos, ¿no? De todas maneras, en el caso del Superior Tribunal de Justicia, que es el tema de hoy, ahí hay una decisión política que tomar, porque los pliegos que se eligen o se dejan de elegir en relación a los jueces pasan primero por un escaneo técnico, pero después hay una decisión política y el pliego lo manda el gobernador, ¿no? Este año vimos un avance en la ley Micaela, que es justamente la capacitación en cuestiones de género para toda la administración pública, de todos los niveles del Estado, nacional, provincial, municipales, tanto legislativos como ejecutivos y judiciales.
falta que las decisiones políticas lleven a cristalizar eso y que podamos ver realmente más mujeres ocupando estos lugares. Uno de los puntos, podríamos decir, más fáciles de subsanar, pero depende de una decisión política, tiene que ver con el propio gabinete del gobernador, donde al día de hoy todavía hay una sola mujer. A principios de mes, el Superior Tribunal de Justicia eligió autoridades y reeligió al doctor Luis Eduardo Rey Vázquez como presidente de ese cuerpo. Y hoy lo tenemos aquí en estudios. Doctor, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a ustedes. Bueno. Pues por segunda vez reelecto en el Superior, va a encarar su tercer año al frente del cuerpo. Bueno, ¿qué? Así es. Bueno, este ha sido un año muy particular. La verdad que según como uno lo mire, se pasó rápido, pero también cuando uno hace una retrospectiva se pone a ver todo lo que ha pasado y verdaderamente ha sido muy intenso. Ha sido muy intenso porque evidentemente tuvimos que estar muy atentos a cuál fue la evolución o involución de la pandemia, ¿no? Claro. Bueno, básicamente el Superior se tuvo que repensar por la pandemia, básicamente, y drásticamente cambiar el modo de la prestación del servicio. Sí, la verdad que sí, salvando el primer momento que fue de gran incertidumbre porque la medida adoptada por el gobierno nacional y replicada por el gobierno provincial nos llevó casi a todos los poderes judiciales a adoptar la decisión lógica que era fijar un periodo de feria extraordinaria que inicialmente fue por 15 días, que luego se fue prorrogando. Cuando ya vimos que la cosa se extendía, digamos, comenzamos a diseñar un plan de retorno a la actividad paulatino que nos permita comenzar a prestar el servicio normalmente sin resentir la salubridad o sin poner en riesgo el aspecto sanitario, ¿no? ¿Y cómo fue el paso a la virtualidad que tuvieron que dar obligadamente también? Bueno, eso fue también parte de todo este diseño y este replanteo, ¿no? Es decir, afortunadamente contamos con un área especializada, que es la Dirección de Informática, que estaba abocada al desarrollo de un software a mediano plazo para tratar de producir el tránsito hacia el expediente digital, pero en el medio tuvimos que idear algo que nos permita en lo inmediato poder encontrar una herramienta que permita hacer presentaciones, hacer notificaciones por medios virtuales y de esta manera facilitar también un esquema de turnos muy similar al que han utilizado otras entidades y de esta manera logramos poder poner en funcionamiento, ¿no?, el servicio de justicia. ¿Y usted cree que en este sentido, más allá de los cuidados con el personal del Poder Judicial, en relación a las garantías que tiene que dar el Poder Judicial, funcionó la virtualidad en esto? Sí. Yo creo que sí, porque están previstas una serie de, de medidas, porque en definitiva las presentaciones son a efectos de que puedan cumplir con los plazos, ¿no? De igual manera se fija luego una etapa para que los profesionales puedan hacer sus presentaciones del escrito en formato papel. Hemos ideado unas receptorías de escritos en la planta baja, cosa de que los profesionales no tengan que dirigirse a cada uno de los juzgados y de esta manera está de alguna manera salvaguardado el derecho y la tranquilidad del profesional que sabe que el escrito que presentó ingresó en el momento que lo ha hecho, ¿no? Y la verdad que no hemos tenido ningún cuestionamiento en términos de que algunos que presentó el escrito le hayan tenido por no presentado o algo parecido, ¿no? Así es que evidentemente ese aspecto ha funcionado correctamente. ¿Cuáles de estas cuestiones o de estos cambios creen que llegaron para quedarse? Es decir, que han mostrado una eficacia para la vida cotidiana del Poder Judicial. Bueno, esto evidentemente, este sistema, que es un programa que se llama Forum, que nació como algo transitorio, pero evidentemente es una muestra de hacia dónde vamos, ¿no? O sea que yo creo que este va a ser un módulo que se va a incorporar al programa macro, ¿no?, que es el que está trabajando la Dirección de Informática,
que en un futuro inmediato esperamos poder contar y que de esa manera logremos esta transición, ¿no?, de lo que es el formato papel al expediente digital, ¿no? De hecho, eso ustedes vienen trabajando. De hecho, están trabajando en un nuevo sistema de gestión judicial y así, bueno, las grandes crisis como generan, que te quitan, también te dan posibilidades, ¿no? Y ustedes tienen acá una gran posibilidad de acelerar esos procesos. Esta fue, si se quiere, una puesta a prueba impensada, pero obligada, ¿no?, acerca de cómo debe ser el sistema que debemos diseñar para, digamos, poder llegar a este objetivo, a esta meta que es la del expediente electrónico, ¿no? Para lo cual está trabajando un equipo de expertos en materia informática, en programación, en la dirección prácticamente de manera constante, y que hoy por hoy además están dándole prioridad a lo que es el Código Procesal Penal, que es lo que ya entró en vigencia y que ya se ha implementado en 2 circunscripciones y que es, digamos, lo que más rápido está requiriendo de una respuesta que acompañe, ¿no?, este cambio de paradigma que supuso este nuevo código, con las herramientas procesales y las cuestiones tecnológicas, ¿no?, que sean acordes a este cambio. Y ya que lo menciona, ¿cómo está con eso? Porque está, por un lado, el Código Procesal Penal, pero también están otros códigos ahí dando vueltas, ¿no? En este momento está en la legislatura, está el Código Procesal Civil, ya tiene aprobación de diputados, civil y comercial, ¿no? Y en este momento también se está trabajando y me toca integrar la comisión por parte del Poder Judicial, que ha redactado el anteproyecto de Código Procesal Administrativo, donde semanalmente estamos haciendo reuniones virtuales donde participan diferentes estamentos, ¿no?, Facultad de Derecho, colegios de abogados, Fiscalía de Estado, etcétera, ¿no? Y tengo entendido que también está avanzado el Código Procesal de Familia, el Código Procesal Laboral, es decir, en un corto plazo, no sé si el año que viene, pero probablemente estemos también ya contando con nuevos códigos procesales, ¿no?, que todos, si se quiere, tienen un punto en común, que es incorporar las herramientas tecnológicas, la oralidad, ¿no?, la inmediatez, que es lo que en definitiva durante mucho tiempo se ha reclamado, ¿no?, al Poder Judicial para poder cumplir con los plazos razonables, Y el ¿no? objetivo de ustedes acá, ¿a qué plazo es pasar a la oralidad con respaldo de archivo virtual y eliminar el papel? No, bueno, eso 2 a 3 años. Bueno, no es mucho tampoco. No. El programa macro que nosotros lanzamos en febrero de este año, es decir, antes de la pandemia, contemplaba un periodo de 3 años más o menos de ejecución, que se vio parcialmente alterado, digamos, por la pandemia, pero a la vez recibió un fuerte impulso con la necesidad de idear este mecanismo, que es el programa Forum, que es el que se diseñó para lograr las presentaciones electrónicas y las notificaciones, ¿no? Doctor, lo llevo ahora del ámbito de la gestión de la justicia a una persona de derecho como es usted, para preguntarle sobre lo que pasa en este tiempo de pandemia y de aislamiento, en el que en algunos casos, bueno, lo han llamado como parte de un estado de excepción, que hemos cedido algunos derechos, algunas libertades, entendiendo que había un bien superior para cuidar, que era la salud. Hoy en día hay mucha discusión respecto a quién limita, quién permite entradas, egresos, ingresos. ¿Cómo ve usted esta realidad? Bueno, evidentemente la situación hoy, quizás uno puede hacer un balance, ¿no? Y uno puede quizás formular alguna crítica acerca de si realmente fue acertado o no haber dispuesto tan temprano esta situación de aislamiento, ¿no? Pero evidentemente, como se dice habitualmente, con el diario del lunes es fácil formular este tipo de apreciaciones. La realidad, y me incluyo en ella también, es que realmente no sabíamos con qué nos enfrentábamos y hacia dónde íbamos, ¿no? Lo cierto es que esto provocó, y en un inicio la verdad que prácticamente es unánime la aceptación del hecho de que
estábamos ante una grave crisis, ante una grave emergencia sanitaria y que evidentemente la adopción de medidas como las que se adoptaron eran necesarias para justamente salvaguardar esta situación, ¿no? Ahora, es cierto que esto ha provocado que la ciudadanía en general esté en una situación de hartazgo en cierto punto, sobre todo cuando vio que en un primer momento no se producían contagios masivos o no habían decesos. Hoy nos encontramos con que estamos ya, lamentablemente, con muchos fallecidos y mucha gente conocida, porque siempre pasaba en otro lado, pero cuando uno empieza a ver que el problema le toca a gente cercana, verdaderamente uno empieza a tomar dimensión, ¿no? Evidentemente que en principio las medidas se presumen que son legítimas, ¿no? Es decir, en el sentido en que están enderezadas a evitar la propagación del virus. Ahora, habrá que ver en cada caso concreto, ¿no?, si las restricciones que se imponen para evitar la propagación son razonables, son proporcionadas, ¿no? Y en esto evidentemente no hay una receta única, no hay una respuesta única. Es decir, habrá que ver en cada caso, y esto lo hemos visto por ahí lo que ha ocurrido en otros países, ¿no? Por ejemplo, en Alemania se consideró irrazonable la restricción que limiten la libertad de expresión, el derecho a reunirse para expresarse, claro, ¿no? Y lo cual nosotros, quizás viéndolo en nuestra realidad, veíamos que por lo menos en el arranque era impensado que alguien se pueda reunir a manifestar, ¿no? Pero tuvimos otro tipo de problemas, digamos. Tuvimos los otro límites, problema. las fronteras interiores, claro, tuvimos problemas con provincias cercanas, incluso con Corrientes. No, y los municipios también, ¿no? Claro, decir, a eso le sumamos el hecho de que somos un país federal, pero no obstante hay determinadas cuestiones que son competencia del gobierno federal. Una de ellas tiene que ver, es decir, el tema de la salubridad pública es una facultad concurrente entre nación, provincia y municipios, ¿no? En principio, todos debieran seguir la misma línea en la medida en que la medida esté enderezada a prevenir o a mitigar el efecto de la pandemia, ¿no? Es decir, claro, puede haber casos donde en algún punto se haya producido un exceso, ¿no? Es decir, algún municipio que se haya extralimitado o alguna provincia que haya aplicado restricciones que superan el marco de razonabilidad. Y bueno, en cada como caso Formosa, la justicia, por ejemplo, ¿no? la justicia se ha pronunciado, ¿no? La justicia, la Corte, por ejemplo, se ha pronunciado ahora, en algunos casos, ¿no? ¿Cómo volvemos de esto? Porque usted me dice, cada caso concreto hay que analizarlo, pero también sabemos que no hay justicia que aguante, así como dicen, no puede haber un policía para cada persona cuidando que cumpla, cierto, no hay justicia que pueda dedicarse a cada caso individual. ¿Cómo volvemos de esta cesión de derechos que, si se quiere, hicimos? A ver, yo no lo veo que hayamos hecho, usted dice desde el punto de vista de los ciudadanos, ¿no? Claro. A ver, que hay derechos, digamos, por la situación también, ¿no? Hay derechos que son, digamos, inalienables, ¿no? Y de alguna manera ningún poder es absoluto, es decir, hay que buscar un punto medio, un punto de equilibrio. Habrá que ver cuando esto se vaya superando, realmente ir viendo cada situación. Por ejemplo, va a haber incluso seguramente muchos planteos judiciales de personas que se han visto afectadas de manera excesiva con relación al resto, ¿no? Lo que se llama han sufrido un sacrificio especial o diferenciado del resto. No quiero aventurar un caso, ¿no? Porque si alguna vez nos llega a tocar resolver, pero digo, para cada uno esto en el caso, claro. Y también hay otra cuestión, que acá se espera que cada ciudadano se comporte de manera razonable, es decir, trate de cumplir responsablemente con sus deberes, ¿no? Porque en definitiva, cuando la responsabilidad individual no funciona, es donde comienzan a generarse todas estas situaciones que escapan justamente porque vivimos en un Estado de Derecho y no es posible pensar que haya un vigilante por cada ciudadano, es que hay una cuota de responsabilidad individual que le cabe a cada individuo, ¿no? Entonces, a esto nos referimos, por ejemplo, a las situaciones donde se generan encuentros masivos o no respetan el distanciamiento, no utilizan las medidas de protección y se generan contagios
que en Ahora, definitiva... doctor, la mirada ahí está puesta en el ciudadano, ¿no? ¿Y qué pasa, por ejemplo, con los gobernantes que se pudieron haber extralimitado? ¿Usted cree que puede haber planteos también en este? Obviamente que sí, ¿no? Evidentemente el gobernante que siempre está, digamos, de alguna manera sujeto al escrutinio de las decisiones que adopta, ¿no? Es decir, y las decisiones en la medida en que provoquen, por eso digo, si hay una afectación particular en un supuesto determinado que excede en la normal tolerancia que todos hemos padecido, bueno, seguramente habrá algún tipo de reclamación contra el Estado y o contra el funcionario si esa persona afectada considera que su situación ha sido, digamos, ha superado el umbral de tolerancia, ¿no? Doctor, ¿qué espera para el año 2021 desde su posición de presidente del cuerpo? ¿Qué se plantea como objetivo a cumplir en este año? Sabiendo además que el año no sabemos cómo va a ser, ¿no? Bueno, justamente, por eso, una cosa es lo que nos proponemos y deseamos y anhelamos y otra cosa es lo que quizás, siendo más realista, podemos llegar a entender que puede llegar a suceder, ¿no? Es decir, nosotros anhelamos verdaderamente cumplir con el plan de acción que hemos de alguna manera diagramado en lo que fue el anteproyecto de presupuesto, ¿no? Es decir, culminar con las obras que tenemos en ejecución y encarar nuevas, de nuevas dependencias, poder cumplir con la cobertura de las vacantes que por ahí están, que se van produciendo, y cumplir y culminar con la implementación en el caso del Código Procesal Penal y poder ir logrando las adecuaciones tecnológicas, lo cual requiere contar con los recursos para poder cumplir con el cronograma de implementación. Porque implementar significa fundamentalmente contar con la infraestructura edilicia adecuada y contar con los medios tecnológicos adecuados, ya sean computadoras, videocámaras, etcétera, ¿no? Entonces, si nosotros logramos cumplir con lo que tenemos de alguna manera programado y no hay alguna situación que altere, porque la idea es que la tendencia debiera ser a mermar, ¿no? Es decir, la pandemia debiera ir controlándose con o sin vacuna. Yo creo que los casos debieran comenzar a controlarse, con lo cual espero que así sea, que la pandemia no sea un obstáculo para cumplir con lo que es el funcionamiento pleno del Poder Judicial durante el año 2021. En la acordada de su elección, ustedes plantean 2 o 3 cosas en la conversación que tuvieron con los otros ministros, ¿no? Que es ser más celosos en la selección del personal para prestar seguramente mejor calidad de servicio, y plantean ahí como un déficit, o yo por lo menos lo leí así, en cuanto a la comunicación externa de la justicia en relación a, supongo yo, la sociedad. ¿Qué es lo que están viendo ustedes? No, puede ser que en definitiva lo que se trató de plasmar allí fue una síntesis, si se quiere, de lo que fue la experiencia de este año, ¿no? Es decir, yo no veo que haya un problema de comunicación, pero somos conscientes que debemos llegar con nuestras decisiones a la sociedad, es decir, debemos llegar en un lenguaje comprensible a la sociedad para que de alguna manera digamos, el servicio de justicia cumpla con su objetivo, ¿no? No solamente resolver el conflicto puertas adentro o entre las partes, sino que también la decisión se erija como un pronunciamiento que la sociedad en general pueda comprender, ¿no? Si usted tuviera que hacer un balance ya rápido, ¿cómo está la justicia de Corrientes? Yo creo que está bien, en términos generales. Digamos, tenemos prácticamente todos los fueros están funcionando correctamente. La producción en términos de causas judiciales ha sido relativamente normal para lo que fue el año, es decir, en términos cuantitativos al menos hemos logrado una producción similar a la de años anteriores. Estoy pensando en el Superior Tribunal, pero entiendo que también esto se ha dado en los tribunales inferiores. Obviamente, como en todos los casos, puede haber algún planteo, algún cuestionamiento concreto, puntual,
pero canalizable a través de los resortes institucionales, ¿no? Es decir, ya sea la fase de superintendencia del Superior Tribunal o bien el Consejo de la Magistratura, en aquellos casos que se produzca alguna denuncia contra algún magistrado, pero fuera de eso, digamos, creo yo está funcionando correctamente, ¿no? Doctor, muchas gracias por estar acá. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Estábamos hablando con el presidente reelecto del Superior Tribunal de Justicia, el doctor Luis Eduardo Rey-Vásquez. Las buenas noticias que llegan con respecto al tema de la vacuna contra el COVID comienzan también a generarse aquí en la provincia de Corrientes. ¿Por qué? Porque el gobierno provincial analiza la posibilidad concreta de comenzar a vacunar ya en la primera quincena del mes de enero. Ya se han marcado también las prioridades, quiénes van a ser las personas que van a ser vacunadas estimativamente en esa primera quincena del mes de enero del 2021. Personal de salud, personal de seguridad y las personas mayores de 65 años. El Gobierno Nacional ya ha garantizado también al Gobierno de la provincia de Corrientes el envío de 250.000 dosis de la vacuna rusa, que va a llegar a la provincia de Corrientes en distintas etapas. El Gobierno estima que la primera llegada se va a dar ya en el mes de enero. En paralelo, también el Gobierno de Corrientes analiza la posibilidad de comprar directamente al gobierno ruso la posibilidad de la vacuna Sputnik, para que llegue también aquí a la provincia de Corrientes. Llegan buenas noticias, se espera con ansiedad el 2021. La esperanza comienza a abrirse. Corrientes ya estima que a principios del mes de enero, en la primera quincena, comience a vacunar en toda la provincia. Vamos a hablar de la regulación de la interrupción voluntaria del embarazo. Nora Maciel, ¿cómo estás? Gracias por charlar con nosotros. Hola, ¿qué tal, Gabriela? ¿Cómo te va? Muy bien. Bueno, este proyecto, lo primero a resaltar es que es enviado desde el Poder Ejecutivo de la Nación. Por ende, esta posibilidad de regulación de la interrupción voluntaria del embarazo es una decisión de política pública de salud. Y esto es muy importante porque no queda solo librado, digamos, a una mirada que puedan tener los legisladores de este tema, sino que quienes gobiernan por el voto mayoritario de la población están diciendo, esta es una política pública por la que tenemos que ir. Hay que dar el debate. Entonces, ese ya es un paso importante. Después, bueno, la previsión, digamos, de que se va a poder llevar adelante la interrupción del embarazo hasta las 14 semanas, que fija, digamos, una pauta en cuanto temporal para la práctica del aborto, y fuera de ese plazo, cuando se den los supuestos de violación, de peligro para la salud integral de la gestante, de la persona gestante. El proyecto está encarado con una perspectiva de género, habla de personas gestantes, mujeres o personas gestantes con capacidad de gestar, y cuando sea menor de edad. Entonces, además de contemplar los supuestos que ya tenía que ya tiene nuestro Código Penal, que fue siempre muy discutido y que nunca en realidad tuvo una plena vigencia, no obstante que se forzó con protocolos de interrupción legal del embarazo y demás, en las provincias esto venía siendo bastante resistido, sobre todo en las provincias que se autodenominaron o autoproclamaron provida, como Corrientes, por ejemplo. Entonces tiene un plazo temporal de las 14 semanas, más la previsión fuera de ese plazo de los supuestos, que sí está autorizado, y fuera
de ese plazo. Y fuera de esos supuestos, es decir, cuando estamos fuera de los supuestos contemplados y se produce el embarazo, la pena, hay una previsión de una pena que es de 3 meses a 1 año, con lo cual baja muchísimo la calificación que tenía en el Código Penal, digamos, de darse esta reforma, porque antes quedaba asimilado, digamos, a un homicidio. Y por otro lado, también contempla este proyecto la objeción de conciencia. La objeción de conciencia de tipo individual, no institucional. O sea que esta objeción de conciencia, que había sido uno de los temas más discutidos y por los que tantas veces se había trabado incluso el tema, significa que un profesional o una profesional puede aducir objeción de conciencia y no realizar la práctica. Ahora, esto que vos estás diciendo es que es individual, ¿qué significa y qué dice el proyecto en relación a las instituciones? Sí, el proyecto dice que los médicos, tanto de las instituciones privadas como de las instituciones públicas, pueden negarse a realizar esta práctica siempre y cuando, digamos, aleguen una objeción de conciencia. La objeción de conciencia, para que se entienda, para que la gente entienda, es negarse a realizar una práctica la que está obligado por alguna convicción personal, íntima, religiosa, filosófica, que tenga que ver con convencimientos íntimos de la persona. Esta objeción de conciencia en nuestro sistema jurídico no está contemplado como un derecho puntual a la objeción de conciencia. Sí, nosotros tenemos libertad religiosa, libertad de pensamiento, y esto así también está contemplado en los tratados de derechos humanos. Uno de los puntos más objetados en el debate anterior era la posibilidad de que los médicos no podían alegar objeción de conciencia. Entonces, que la objeción de conciencia había que regular. Bueno, países muy liberales, como por ejemplo Uruguay, contempló también la objeción de conciencia. En mi opinión personal, es una regulación bastante amplia de la objeción de conciencia, y ya te digo, tiene que ver con la objeción de conciencia nunca puede ser institucional, porque las personas jurídicas no tienen moral, digamos. Las personas jurídicas pueden tener determinados fines, pueden tener determinados objetivos como tales, pero la afección, por lo cual se autoriza una objeción de conciencia, es de tipo moral. Y en ese sentido, Nora... entonces, en este sentido... Sí, perdón, te quería preguntar porque también el proyecto lo que establece es que desde que una persona gestante con capacidad de gestar presenta su voluntad de interrupción del embarazo, corren 10 días de plazo para efectuarlo. En esos 10 días hay que contemplar que presenten la objeción de conciencia, que la institución tenga que decidir, o cómo corren esos plazos y qué dice el proyecto. Bueno, en realidad acá el proyecto, por ejemplo, no dice, y yo no sé si lo va a decir después la reglamentación, o esto va a formar parte del debate y tal vez de alguna modificación, el proyecto no dice, por ejemplo, que los médicos objetores sean, digamos, previos a la realización de cualquier práctica, es decir, ingreso a una administración pública, por ejemplo, de salud, y ya manifiesto mi objeción de conciencia respecto a determinadas prácticas. Esta es una posibilidad. Ahora bien, este proyecto no dice. Dice siempre un registro, que, por ejemplo, que en algún momento se había... Claro, un registro, exacto. Eso no lo dice. Dice sí que debe ser una práctica, digamos, que pueda darse en cualquier ámbito, privado o público, donde se ejerza la profesión, que tiene que haber una derivación de buena fe. ¿Qué supone una derivación de buena fe?
que la objeción de conciencia alegada por el médico no puede obturar un derecho. ¿Por qué? Porque justamente se está reconociendo a la mujer y a la persona gestante el derecho a interrumpir el embarazo. Que uno no quiera realizar esa práctica, que un médico no lo quiera hacer, no significa que eso le justifique obturar la posibilidad de que la persona lo realice, es decir, cerrarle los caminos, no hacer una derivación. Entonces el proyecto habla de una buena fe en la derivación para que otro profesional practique el aborto. Y en ese caso, si no se cumpliera, es decir, si no llegaran al aborto para la semana 14, a la realización de la práctica, ¿quién corre con las consecuencias o quién responde frente a esa no acción? ¿La institución, la persona que objetó, digamos, que impuso la objeción de conciencia? ¿Quién responde frente a esa práctica que muchas veces hemos visto también, incluso aquí en nuestra provincia, que se fue dilatando, llegando ya a estadios del embarazo que no permitían la práctica, ¿no? Y acá hay que hacer una distinción entre los centros privados y los centros públicos, los hospitales públicos. Los hospitales públicos son los que garantizan la salud positiva, si se quiere, de la población, digamos. Todas las políticas sanitarias que el gobierno decide se canalizan o se realizan a través de la mayoría de ellas de los hospitales públicos. Entonces, en este sentido, el hospital lo que tiene que garantizar es que esta práctica no se vea obstruida por alguna objeción de conciencia. Y esa posibilidad claramente va a estar direccionada con algún diseño o protocolo que tenga el hospital para estas prácticas. Es decir, el hospital tendrá que saber cuáles son los médicos que pueden realizar abortos, cuáles son sus médicos objetores y a quiénes derivar. Porque otra de las previsiones que se han dado en otros países es que en las zonas donde hay hospitales públicos que no pueden garantizar, por ejemplo, la práctica, por los motivos que sea, lo tiene que hacer el Estado en los centros privados, a cargo del Estado, porque esta es una práctica garantizada por el Estado. En este sentido, el proyecto incorpora también esta práctica al PMO, es decir, al Plan Médico Obligatorio, por lo tanto, las obras sociales, las prepagas, todos deberían cubrir esta práctica. ¿Esto iguala, en relación a esto que estás diciendo, iguala al público y al privado o simplemente incorpora la práctica en la cobertura social? Incorpora la práctica en la cobertura social. Lo que suele ocurrir habitualmente es que en los centros privados las prácticas médicas obligatorias se dan conforme qué obra social sea. Es decir, hay centros privados que dicen, no, esta obra social no atendemos, por ejemplo. Bueno, los hospitales no pueden hacer eso. Pero en el caso de que haya un solo centro privado y haya un solo hospital, alguno de los dos por ley va a tener que garantizar la práctica, ya sea porque tenga obra social y lo va a tener que hacer el centro privado, o que no tenga obra social o que sí la tenga y concurra al hospital, también va a tener que estar garantizada. Esta, a mí me parece en este sentido una muy buena previsión en la cuestión de la prestación médica obligatoria, porque muchas veces, en lugar de utilizar la práctica medicamentosa para las intervenciones quirúrgicas, para las intervenciones con relación al aborto, recurren a las intervenciones quirúrgicas, y eso claramente tiene otro costo. Claro. La práctica medicamentosa, conforme el protocolo de interrupción legal del embarazo, es una de las prácticas más seguras que puede ser practicado tanto en adolescentes como en personas adultas, prácticamente sin riesgos para la salud, que es con el misoprostol. Sí, claro. ¿Qué puntos le ves o qué vacíos le ves a este proyecto en relación a lo que estás analizando y a lo que venís siguiendo del tema? A mí lo único que me preocupa del proyecto es la objeción de conciencia.
francamente, porque por el ámbito donde nosotros nos desenvolvemos, es decir, el contexto local. Nosotros tenemos una provincia con una política pública dirigida desde la Iglesia Católica. Va terminando el año y obviamente ya comenzamos a pensar en lo que va a ser el año electoral en Corrientes 2021 y ya la danza de nombres a full, Pepe, ¿eh? Más allá de que los protagonistas no lo quieran admitir y no lo van a admitir, es verdad, hay una pandemia, ponerse a hablar de nombres aquí es como mucho, digamos, puede generar alguna confusión, puede generar algún enojo, pero la verdad, Carlos, es que los nombres están, algunos son más fáciles que otros, y nosotros trajimos acá algunos también a propuesta nuestra, digamos, para empezar a generar esto que suele entretener también y mucho al electorado correntino. Si te parece, podemos empezar a ver algunos nombres. Vamos a empezar por la lista de encuentro por Corrientes. Bueno, ahí hay un número, me parece que es un número opuesto, que es el de Gustavo Valdés. Exactamente, el gobernador, que todo indica que va a ir por su reelección. Bueno, de hecho ya sus principales alfiles políticos ya están diciendo públicamente que el camino en la reelección está allanado, que es algo natural y bueno, exactamente. Es una candidatura fija. Incluso en este programa el ministro Viñolo dijo, bueno, acá estamos todos con Valdés, pero también en otros ámbitos hay otros referentes que lo dijeron y que incluso tuvieron algunos inconvenientes. ¿Con quién? Ahora, por eso, con Ricardo Colombia. Porque Ricardo Colombia ha dicho, bueno, es muy prematuro hablar de candidatos, habló casi y tildó de irresponsables a quienes lo hacen, ¿no? Exactamente, Ricardo Colombia, que recordemos siempre va a buscar eso le conviene también. ¿Por qué le conviene? Es decir, Ricardo Colombia por ahí está mirando números y esos números por ahí tal vez uno no sabe, pero los números no le están dando a él. Pero tampoco él se va a poner una fecha de vencimiento, digamos. Entonces está bien también que genere ese ruido. Ahora, esa interna, Carlos, hay que ver cómo se gestiona, porque mal gestionada, esto también lo dijimos aquí en este programa, mal gestionada termina con la crisis de los primos Colombi, que hizo mucho daño, no solamente dentro de la interna, sino también a la provincia. Ahora, ¿no? teniendo en cuenta ese antecedente del 2005, los principales referentes del sector dicen que no va a haber fractura. En ese caso, y teniendo en cuenta los números de hoy, sería Valdés el candidato. Hay que ver qué es lo que pasa mañana. Ahora, hay que ver... Pepe, pero ¿se define por números, por encuestas o se define por muñeca política? Yo creo que se define por las dos cosas. Se define por las dos cosas. De todas maneras, el oficialismo, si hay algo que tiene el oficialismo, es que también ha profesionalizado mucho la toma de decisiones y en eso van a empezar a mirar números, digamos, ¿no? En este cuadro, Pepe ha puesto también a Perucho Casani. Dos veces. Y no es un error. Sí. No es un error. ¿Y por qué ahora, no? Porque él va como supuesto precandidato a gobernador, pero ¿en realidad lo que quiere es ser candidato a vice? Bueno, ahí hay una lectura que podríamos decir así. Casani quiere ser él candidato a gobernador, lo ha dicho tal vez más en privado que en público, pero de ahí a lo que vaya a pasar, una posibilidad es que si no puede lograr esa aspiración a ser candidato a gobernador, bueno, una de las oportunidades, una de las posibilidades que tiene, antes de ser, ponele, candidato a intendente en Goya, porque eso también está en el bolillero, puede ser la de ser vicegobernador de Gustavo. Estamos hablando de un periodo de negociaciones. Digo, Perucho Casani, con su intención de ser candidato a vice, ¿no descuida la posibilidad de perder y peligra la presidencia de la Cámara de Diputados, que hace tantísimos años que es presidente de la Cámara? Bueno, pero ahí me parece que también, Carlos, está el factor humano, ¿no? El factor personal. Hay que ver qué está pensando él, qué es lo que está pensando y qué es lo que está poniendo sobre la mesa para negociar esa posibilidad. Porque una cosa es ser candidato a gobernador y lanzarte y después cuando empezás a negociar no te caes tan abajo, ¿no? Porque si empezás de abajo negociando me parece que te estás bajando el precio vos mismo, ¿no? Hay dos mujeres que suenan como candidatas a vicegobernadoras. Ani Pereira, del Partido Liberal, e Ingrid Jeter, del PRO. Bueno, ahí hay una cuestión también que tiene que ver con si van a dar o no van a dar el mensaje, si van a pasar a la acción, ¿no? Si el gobierno va a pasar a la acción en función de empezar a mostrar cupos, empezar a mostrar paridad. Y me parece que hoy pensar en una fórmula hombre-mujer, mujer-hombre, digamos que tiene un atractivo, digamos, un tanto mayor que si la fórmula es
de un solo sexo. Hay que ver también cómo lo analizan, porque recordemos que también en este programa acá nos han dicho que la cuestión del género no es una prioridad para el gobierno, más allá de lo que declama el propio gobernador. Hay que ver, Ingrid Jeter tiene algún hándicap, sobre todo en el último tiempo. Hay un electorado ahí del PRO para mantener cierta sociedad, y Ani Pereira, que representa a un sector conservador, y bueno, hay que ver cómo eso cala en el electorado. Pasamos al Partido Justicialista, hoy por denominar la única oposición que tiene la provincia de Corrientes. Hay nombres que, bueno, uno que se repite, que es el de Camago Espínola, ha dicho acá que quiere ser este candidato a gobernador. ¿Ves otros nombres en el horizonte? Bueno, ahí está Pitín Aragón, está el Tata Sananes. Ahí también hay una cuestión que es más una propuesta nuestra, que tiene que ver con quiénes son candidatos a vice. Hay que ver qué es lo que va a hacer finalmente Fabián Ríos, ¿no? Si va a ir por una candidatura, ¿qué va a hacer el diputado Romero? ¿Le da o no le da el PNED para ser candidato a gobernador, más allá de las aspiraciones personales? Y Ana Almirón, que está puesto ahí como candidato a vice. Hay quien dice que puede ser una fórmula así como está armada ahí, que es Camau, Ana Almirón. Hay quien dice, y acá nos han dicho algunas personas en privado, que muchas de las cuestiones, sobre todo del PJ, se van a resolver en Buenos Aires. En Buenos Aires. Con la posibilidad concreta de que quizás también desde el gobierno nacional de Alberto Fernández se apoya a Gustavo Valdés.